Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Visión Internacional. Mi nombre es Carla García Meléndez, estudiante del octavo grado de Relaciones Internacionales, y el día de hoy nos encontramos con el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy nos acompaña justamente para hablar sobre los 80 años de la Segunda Guerra Mundial, un suceso que se dio inicio en 1939 debido a la invasión alemana en Polonia y terminó, como todos conocemos, con la rendición japonesa en 1945, justamente por las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Es un suceso que causó un gran revuelo en la comunidad internacional y a la vez causó millones de muertes. La primera pregunta, embajador, para usted sería, a los 80 años del fin de esta guerra mundial, ¿cuál usted cree que ha sido el papel de los organismos internacionales si han logrado cumplir los objetivos que se propusieron? Quisiera en primer lugar agradecer a los estudiantes de la UCIL y a Visión Internacional por convocar este espacio para reflexionar sobre un acontecimiento de la mayor importancia, que es la conmemoración de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha sido quizás la guerra más devastadora de la historia de la humanidad. Aproximadamente entre 60 y 80 millones de muertos, 22 millones de muertos de la Unión Soviética, y efectivamente la paz a partir de 1945 trajo la institucionalización de lo que se llama la Organización Internacional, la creación de las Naciones Unidas y alrededor de las Naciones Unidas de otros organismos internacionales especializados, subsidiarios o sencillamente independientes de las propias Naciones Unidas. Antes de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el mundo prácticamente no tenía un tipo de organización internacional. Hubo entre las dos guerras la creación y el funcionamiento efímero de la Sociedad de Naciones, que fue una suerte de proto-Naciones Unidas, pero que su principal impulsor, que fue el presidente Wilson, finalmente tuvo que enfrentarse a la realidad de su propio país, porque los Estados Unidos decidieron, dentro de una política aislacionista, no ser parte de la Sociedad de Naciones. La idea que quiero recuperar es que por primera vez en la historia se estructuró un sistema internacional con una organización internacional y con una gobernanza global. El resultado yo creo que ha sido bastante positivo. Naciones Unidas reflejó la estructura del poder. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial fueron los aliados, los Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética y la China, y a partir de una propuesta británica se integró a Francia como los 5 países que asumieron la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional a través de un esquema basado en el veto al interior del Consejo de Seguridad. Ese sistema ha funcionado, yo creo, bastante bien, con problemas serios, porque la paz es una realidad política y las realidades políticas no son geometría ni aritmética, sino ciencias sociales, relaciones internacionales. Pero en general el sistema, creo yo, permitió que entre 1945 y 1990, que termina el sistema internacional de la posguerra mundial, no haya existido una guerra nuclear, no haya existido una guerra generalizada, no se ha dado una tercera guerra mundial, han existido conflictos regionales y locales que se han ido resolviendo en base a los principios y a las normas de Naciones Unidas. En algunos casos esos conflictos han vulnerado el derecho internacional,
y la acción colectiva para solucionarlo se ha hecho aplicando el derecho internacional. En otros casos las soluciones se han buscado fuera del derecho internacional, como el caso de la guerra de Irak a partir de la intervención norteamericana, que fue una guerra que resolvió el problema, pero no lo hizo conforme al derecho internacional y al margen de las Naciones Unidas. Hay un balance generalmente positivo. Hoy día, ese sistema de la posguerra fría prácticamente ha cumplido un ciclo histórico y estamos ingresando aún desde 1990 a un nuevo sistema internacional con otras características y que en estos días adquiere una importancia, creo yo, relevante a partir de las políticas que aplica la administración Trump. Justamente, como usted dijo, ningún sistema es perfecto, pero se ve que ha tenido un gran resultado porque no hemos tenido una tercera guerra hasta ahora. ¿Y cuál usted cree que, después de todo este tiempo que ha pasado, cuál ha sido el rol del Perú dentro de estas instituciones que se han formado después de la Segunda Guerra Mundial? El Perú es un país mediano regionalmente y a escala universal es un país pequeño. Sin embargo, en 1945, cuando se crean las Naciones Unidas, los países de América Latina éramos más del 35% de los países que formaban parte de las Naciones Unidas, y en ese sentido había mayores espacios y posibilidades de influir en la organización internacional. El Perú fue un país muy importante en las primeras décadas de las Naciones Unidas. Fue parte de la comisión que recomendó la creación de Israel y de Palestina en una solución de dos estados a la guerra árabe-israelí de 1948. El Perú es un país que ha sostenido firmemente el proceso de descolonización en todo el mundo, porque nosotros mismos fuimos un país que accedió a la independencia, superando una situación colonial. El Perú es un país que ha tenido coherencia y consistencia en sus posiciones internacionales a favor del respeto del derecho internacional, porque los países pequeños y medianos a nivel regional como el Perú, cómo preservan su integridad territorial, cómo preservan su seguridad, cómo preservan su autonomía, cómo preservan su independencia. Básicamente a través de la exigencia del cumplimiento de las obligaciones que todos los estados han adquirido para que, primero, no se viole el principio de la integridad territorial. Segundo, para que no se viole el principio del respeto a la autonomía y la soberanía de los estados. Tercero, para que no se viole el principio de que un estado no puede agredir militarmente a otro estado. Entonces, en la medida en que el Perú logra que estos principios sean consolidados y se respeten en la medida de lo posible casi totalmente en la escena internacional, no es que estemos afirmando una posición de principios solamente, estamos afirmando una política que nos preserva a nosotros mismos, y en ese sentido la libre determinación de los pueblos ha sido otra línea esencial de la política exterior del Perú. Desde un punto de vista más social y económico, el Perú ha tenido una participación decisiva en la década de los 70 con los países no alineados para que la agenda internacional económica pueda permitir a los países en desarrollo como el Perú acceder a un orden internacional que posibilite un crecimiento y una distribución de la riqueza más equitativa con la finalidad de consolidar la democracia. En ese contexto, el respeto de los derechos humanos y el apoyo a la democracia han sido otras líneas esenciales de la política exterior peruana, tanto en las Naciones Unidas como en la OEA. Siendo embajador del Perú en la OEA, yo tuve la iniciativa de redactar y de negociar la Carta Democrática Interamericana, que es uno de los grandes aportes que ha hecho el Perú a la organización internacional. Bueno, justamente siguiendo con el tema de Perú, en este caso, ¿qué impacto tuvo la Segunda Guerra Mundial en las relaciones diplomáticas de Perú junto a Estados Unidos y también los demás países del eje? El Perú
desde que se inicia la Segunda Guerra Mundial, el año 1939, declaró su neutralidad. Y durante la mayor parte de la guerra, del 39 al 41, al 42, el Perú se mantuvo como un país neutral, es decir, no respaldó ni a los aliados ni a los países del eje. A partir del involucramiento de los Estados Unidos de manera directa en la Segunda Guerra Mundial, luego del ataque japonés en Pearl Harbor, no solamente en el caso del Perú, sino en la mayoría de los países de América Latina, la neutralidad inicial que asumieron fue cambiando, y ya en los años finales, los 2 años finales de la guerra, el Perú declara la guerra a los países del eje, declara la guerra al Japón, declara la guerra a Alemania, a Italia no, porque ya Italia había sufrido una transformación a partir de la evolución militar de los enfrentamientos en Europa, y al mismo tiempo el Perú participa en la institucionalidad panamericana para articular en los años finales de la guerra un papel activo a favor de los aliados, en la medida en que había declarado la guerra a los países del eje. Y esa evolución tiene que ver directamente con una perspectiva de elaboración de objetivos y de metas que vayan más allá de lo latinoamericano y se proyecten a lo panamericano, incluyendo a los Estados Unidos y al Canadá, y por esa línea el Perú es uno de los países fundadores y uno de los países que propició la creación de la Organización de Estados Americanos en 1948. Justamente la Segunda Guerra Mundial ha causado muchos conflictos y propias guerras dentro de esta, y también teniendo en cuenta que en la actualidad aún existen conflictos y algunas tensiones como las actuales, ¿cree usted que la comunidad internacional aprendió la lección justamente sobre la Segunda Guerra Mundial, o cree usted que el mundo está dispuesto a repetir los mismos errores? La historia nos enseña que el fin de la historia es una utopía. Cuando se terminó la Guerra Fría, Francis Fukuyama escribió un libro famoso que se llama El fin de la historia, y decía un poco que ya los conflictos, al desaparecer el mundo socialista y la oposición con el mundo capitalista, íbamos a ingresar a un entendimiento y concordia universal donde los derechos humanos, la democracia, la economía liberal se iban a universalizar y la paz se iba a consagrar como una etapa o como una característica esencial de la posmodernidad. Pero las relaciones internacionales, y los estudiantes y los profesores de relaciones internacionales lo saben, son relaciones sociales políticas de carácter descentralizado. No existe un Estado mundial. Existen 193 estados que son parte de las Naciones Unidas. Son jurídicamente iguales, pero desde el punto de vista del poder son profundamente desiguales. Y estos estados tienen intereses nacionales, y esos intereses nacionales confluyen y son congruentes y convergentes en una serie de aspectos, y esa es la dinámica de la cooperación y la integración de las relaciones internacionales. Pero esos intereses nacionales también son divergentes, son diferenciados y pueden llegar a ser antagónicos, y esa es la tendencia, esa es la dinámica del conflicto en las relaciones internacionales. Consecuentemente, las relaciones internacionales, como la totalidad de la realidad social, tienen a la vez, es como una corriente marina que trae al mismo tiempo cooperación y conflicto. Y hoy estamos en una situación, a partir esencialmente de la guerra en Ucrania,
que pone al mundo, por primera vez creo yo, ha puesto al mundo por primera vez en los últimos 3 años, ante no la probabilidad, pero sí ante una eventual posibilidad de ir a una guerra nuclear táctica en Europa. Entonces estamos en una situación muy crítica en el sistema internacional actual, que es un sistema de tránsito, es un sistema unipolar, no es un sistema multipolar, y la tarea yo responsable, sobre todo de los países europeos, pienso que es la de tomar las decisiones que permitan terminar con la guerra en Ucrania, reconstruir un sistema razonable de seguridad colectiva en Europa, que no excluya la seguridad de ninguno de los países, ni de Ucrania, ni de Rusia, ni de los 27 países de la Unión Europea. Y si no se consiguen acuerdos para una paz razonable, realista y viable, pues la amenaza de una posibilidad de enfrentamiento nuclear táctico va a estar como una sombra permanente en los próximos años en la escena internacional. Y claro, todos deseamos que no sea así, pero para que no sea así hay que actuar, y hay que actuar con responsabilidad histórica, con responsabilidad en la visión estratégica de los intereses de nuestros países, pero también de los intereses de los otros países, de tal manera que podamos buscar entendimientos que sean razonables y que favorezcan y que satisfagan las necesidades de todas las partes que están implicadas en esta dinámica de tensión internacional. Muchas gracias, embajador. Justamente me quedo con algo último que usted dijo. Esperemos que la comunidad internacional actúe con responsabilidad histórica y podamos seguir preservando esta paz que nos ha durado 80 años. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos en una siguiente edición de Visión Internacional. Muchas gracias. Justamente unos alumnos de Lucil, que es un club de debate